David ha exigido la verdad y Naabel, acorralada sin escapatoria posible en su propio laberinto de secretos, ha soltado la bomba atronadora que desgarra los cimientos de su existencia y la de todos los que la rodean, su esterilidad inapelable. Este es el impactante punto de partida de una trama de engaño que raya en lo criminal, una auténtica tragedia de proporciones épicas. La prueba irrefutable, un compendio de informes médicos confidenciales y testimonios verificados obtenidos por David tras meses de una investigación minuciosa y dolorosa, ha aterrizado sobre la mesa con la fuerza de un meteorito, pulverizando cualquier rastro de duda y desvelando una farsa de proporciones colosales. Este hallazgo demoledor no solo certifica la imposibilidad biológica de Naabel para concebir vida, sino que expone con una brutalidad desalmada la monumental traición que ha vivido David durante años, sumergido en una falacia cuidadosamente orquestada y mantenida con una frialdad estremecedora. La verdad, cruda y despiadada, ha estallado sin miramientos, y su onda expansiva promete arrasar con todo lo que se creía estable y sólido en la vida de esta pareja, revelando una urdimbre de engaños que ni la imaginación más retorcida podría haber concebido en sus pesadillas más oscuras. Ya no hay vuelta atrás. El silencio ha sido quebrado de forma irreversible, y lo que se esconde detrás de esta revelación es infinitamente más oscuro, más calculado y más perverso de lo que jamás sospechamos, amenazando con devorar cada vestigio de credibilidad y confianza. Desde hace meses, una punzada persistente de desasosiego había taladrado el alma de David con una insidiosa regularidad, una sombra sutil pero constante que oscurecía su percepción de la realidad, enturbiando su juicio. Las miradas esquivas de Naabel, sus explicaciones titubeantes y poco convincentes sobre cuestiones triviales que, en retrospectiva, adquirían una relevancia macabra, y una reticencia casi enfermiza a abordar temas de futuro o la posibilidad de ampliar la familia, eran pequeñas fisuras que comenzaban a aparecer en la fachada de una relación que él, ingenuamente, consideraba sólida e inquebrantable. Sentía una incomodidad creciente, una voz interior que le gritaba con una urgencia palpable que algo fundamental, algo de una magnitud innegable y trascendental, le estaba siendo velado con una deliberación gélida, casi maliciosa. La frialdad ocasional de Naabel, su evasión constante de la intimidad emocional profunda y su negativa a comprometerse plenamente, habían sembrado una semilla de duda que germinaba lenta pero implacablemente en su interior, transformándose en una inquietud obsesiva que consumía sus pensamientos día y noche. David percibía el peso de un secreto, pesado y asfixiante, que no solo afectaba a Naabel, sino que se proyectaba ominosamente sobre él y sobre la supuesta paternidad que había abrazado con todo su ser, con una devoción ciega. Su intuición, agudizada por el amor que sentía y por un temor soterrado a lo desconocido, se había convertido en su único faro en la oscuridad, guiándolo irremediablemente hacia un abismo de verdades ocultas que jamás imaginó. Creían que el silencio de Naabel era solo vergüenza o temor. Prepárense para descubrir la crueldad, el frío cálculo y la aberrante manipulación detrás de su mutismo, porque lo que les revelaremos ahora les helará la sangre hasta la médula. El punto de inflexión llegó de manera insidiosa, camuflado hábilmente en la monótona rutina diaria, en los intersticios de la cotidianidad. Una conversación aparentemente inocente con una amiga común de la familia, una alusión casi imperceptible a un viaje misterioso de Naabel años atrás a una clínica especializada, o el hallazgo fortuito y revelador de un viejo envoltorio de medicación hormonal en un cajón olvidado que David nunca había visto antes. Fueron las chispas que encendieron la hoguera de la sospecha en el corazón de David, desatando una vorágine de pensamientos. Aquellos detalles, insignificantes para cualquier observador ajeno y que él mismo había pasado por alto, resonaron en su mente con la fuerza de un trueno, desatando una cascada incontrolable de recuerdos y contradicciones que antes había desestimado o justificado con una ingenuidad ahora lamentable. Las noches se convirtieron en un tormento de insomnio, su mente en un campo de batalla donde se libraba una guerra implacable entre la fe ciega que había depositado en su pareja y la creciente evidencia de una superchería que se cernía sobre él. Ya no podía conformarse con la ambigüedad ni con las respuestas evasivas. Cada pieza que encajaba en el intrincado rompecabezas de su angustia apuntaba a una misma y aterradora dirección. Había una mentira fundamental, un engaño de proporciones cósmicas que había infectado cada aspecto de su vida. Y David estaba irrevocablemente decidido a desenterrarlo por completo, sin importar el dolor. La convicción de que vivía una farsa, una grotesca ilusión, se había vuelto ineludible, una verdad que lo consumía por dentro con cada respiración. La búsqueda de la verdad se transformó para David en una cruzada silenciosa, una odisea solitaria y desgarradora que lo llevó a los límites de su resistencia emocional. Actuando con una discreción férrea, casi obsesiva,
Comenzó a sondear en los rincones más recónditos de la vida de Naabel, en los pliegues de su pasado cuidadosamente oculto, recurriendo a contactos, investigando documentos, analizando viejas fotos y reconstruyendo un pasado que ella había mantenido bajo 7 llaves, con un celo sospechoso. Cada conversación furtiva, cada encuentro secreto con aquellos que podían aportar luz a su oscuridad, cada archivo desenterrado de registros públicos o profesionales, alimentaba la llama de su convicción de que estaba en el camino correcto. No podía permitirse un error, ni un paso en falso, pues la implicación de la verdad que vislumbraba era tan trascendental y devastadora que requería de la precisión de un cirujano y la paciencia de un monje frente a la adversidad. David, consumido por la imperiosa necesidad de disipar el velo de incertidumbre que lo asfixiaba lentamente, se adentró en un terreno pantanoso, consciente de que lo que encontrara, para bien o para mal, cambiaría irrevocablemente el rumbo y la esencia misma de su existencia. Su determinación era inquebrantable, forjada en la fragua del dolor y la traición. La ignorancia, ahora, era un lujo que no podía costearse, y la verdad, por muy dolorosa y amarga que resultara, se había convertido en su única y última esperanza de redención, de recuperar la paz perdida. ¿Creen que la traición no podía ser más profunda y maquiavélica? Sigan atentos a este relato, porque el siguiente capítulo desvela el lado oscuro más recóndito de una verdad que nadie se atrevía a narrar, una revelación que dinamitará sus creencias más arraigadas sobre el amor y la honestidad. Prepárense. El escenario de la confrontación final era tan tenso y frágil como la cuerda de un violín a punto de romperse, una atmósfera cargada con el presagio de una revelación cataclísmica, el aire denso y pesado. Naabel, con el rostro pálido y demacrado, sus ojos traicionando un pánico latente y una angustia incontrolable, percibía la inminencia de la tormenta, la certeza de que su castillo de naipes estaba a punto de colapsar. David, por su parte, proyectaba una calma inquietante, una serenidad forzada que apenas ocultaba la furia incandescente que hervía en su interior, una rabia contenida que amenazaba con estallar en cualquier momento. Sus ojos, antes llenos de amor y confianza ciega, ahora escrutaban cada gesto de ella con una intensidad brutal, buscando el menor indicio de engaño, una última fisura en la coraza de sus mentiras que ya no podía sostenerse. El aire de la habitación era denso, casi irrespirable, impregnado por el peso de años de secretos ominosos y la inminente explosión de una verdad que lo cambiaría todo para siempre, sin posibilidad de retorno. David, con un control sobrecogedor y una frialdad calculada que la helaba, había dispuesto meticulosamente las piezas del rompecabezas sobre la mesa, no como un mero acusador impulsivo, sino como un juez implacable que exigía la confesión, la admisión incondicional de un fraude que había destrozado su vida desde las sombras, socavando su misma existencia. El destino de su futuro juntos, de su familia y de su felicidad, pendía de un hilo finísimo, frágil y precario, a merced de una palabra que nadie quería pronunciar pero que era inevitable. Con una voz que apenas lograba contener la furia hirviente y el desengaño más profundo, David lanzó su embestida con la precisión de un depredador. Naabel, espetó con una frialdad gélida que la heló hasta los huesos, calando en su alma, las contradicciones flagrantes, los silencios ensordecedores, las evasivas constantes e inverosímiles. Todo me ha llevado irremediablemente hasta este momento. Ya no más subterfugios, ya no más dilaciones. Me has mentido, ¿verdad? Y no solo me has mentido, me has permitido vivir en una mentira, en una farsa despiadada. ¿Por qué me ocultaste la verdad más trascendental sobre tu condición, la verdad abrumadora sobre nuestro hijo, sobre la paternidad que yo creía real? David desparramó sobre la mesa fotografías antiguas, fragmentos de conversaciones que había reconstruido con astucia, y el envoltorio de un medicamento que Naabel reconoció con horror y desesperación. Sabes de lo que hablo, ¿no es así? Sé con absoluta certeza que no podías concebir. ¿Cómo pudo nacer entonces el niño que creí mío, que amo? Dime la verdad, Naabel. Ahora mismo. El tiempo de los engaños, de las mentiras piadosas, de las omisiones crueles y maliciosas, ha llegado a su fin definitivo. Quiero la verdad completa, sin filtros, por muy dolorosa y devastadora que sea. Estoy harto, absolutamente harto, de vivir en una farsa de tu autoría. Su voz vibraba con una indignación que trascendía lo personal, reflejando el dolor lacerante de una traición. Naabel se encogió, sus defensas pulverizadas por la incuestionable evidencia. Pensaron que habían escuchado lo más impactante o cruel. Quédense con nosotros, porque la magnitud de este engaño es tan abrumadora, tan retorcida,
que lo que viene ahora les hará cuestionar todo lo que creían saber sobre la familia, la lealtad y los límites de la decepción humana. Ninguna mentira es pequeña. El pánico se apoderó de Naabel de forma demoledora. Sus ojos se desorbitaron y su rostro se contrajo en una mueca de desesperación abyecta, una expresión de terror puro. Balbuceos ininteligibles, intentos fallidos de desviar la conversación hacia trivialidades sin sentido, lágrimas forzadas que buscaban una compasión que David, endurecido y gélido por la inmensidad del engaño, ya no estaba dispuesto a concederle ni por un segundo, ni por un ápice. No intentes manipularme con más mentiras, Naabel. Es inútil y patético. Ya no te creo nada de lo que salga de tu boca, rugió David, cortando de raíz cualquier intento de artimaña o subterfugio. El silencio pesado que siguió fue tan ensordecedor como el estruendo final de una explosión, llenando la estancia de una tensión insoportable. Naabel se desplomó en la silla, incapaz de sostener la mirada penetrante y acusadora de David. Sus hombros temblaban bajo el peso insoportable de años de un secreto oscuro y mórbido que la había devorado por dentro, carcomiendo su alma y su conciencia. La máscara de la normalidad, de la perfección impostada, se desmoronó por completo, revelando la fragilidad extrema de una mujer acorralada, sin más escapatoria posible que la verdad más cruda y lacerante. Sabía que había llegado el momento crucial, el instante preciso en que toda su existencia, cuidadosamente construida sobre cimientos podridos de falsedad y manipulación, se haría añicos sin piedad ni misericordia. El juego había terminado de manera definitiva e irremisible. Fue entonces, con la voz apenas audible, un murmullo roto por el llanto incontrolable y la vergüenza más profunda, que Naabel pronunció las palabras que destrozarían para siempre la vida de David y el concepto de familia que él había atesorado. Soy estéril. Nunca pude tener hijos. Lo siento, David, lo siento tanto, perdóname. Aquella confesión, susurrada entre sollozos histéricos, no fue una liberación para ella, sino el martillazo final sobre el ataúd de su relación, y la confirmación de la traición más profunda, personal y cruel que David pudiera haber imaginado. Años de ocultamiento, de simulación, de permitir que David creyera en una paternidad biológica imposible y soñara con un futuro que nunca existió, se desvelaban en ese instante con una crueldad despiadada, una bofetada a su ingenua fe. La verdad de su esterilidad, un secreto que había llevado como una losa pesada, un estigma personal que la había impulsado a tejer una intrincada red de mentiras y engaños, ahora se exponía a la luz, cegadora y destructiva, dejando al descubierto su alma más oscura. David sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, una mezcla de horror, incredulidad y una rabia ardiente que amenazaba con consumirlo. El niño que había criado, amado y considerado su propia carne y sangre, con quien había compartido cada paso de su vida, ¿no lo era en realidad? El mundo entero de David se fragmentó en 1000 pedazos sin posibilidad de ser reconstruido, víctima de un engaño que superaba cualquier límite moral. ¿Podría haber un límite a la manipulación emocional, a la aberración de construir una vida sobre una mentira tan fundamental? Absolutamente no. Lo que estamos a punto de desvelarles sobre cómo se gestó esta farsa, los métodos y la frialdad empleada, superará cualquier ficción y hará que se les revuelvan las entrañas. Nadie está a salvo de una traición así. David, con una mano que ya no temblaba, sino que denotaba una resolución férrea, sacó de su maletín un sobre de papel Strazai, con la misma frialdad gélida con la que había iniciado la confrontación, lo abrió sobre la mesa con un gesto decidido. Del extrajo una serie de documentos, sellados con sellos oficiales, membretados con la rúbrica de prestigiosas clínicas especializadas y reconocidos especialistas en fertilidad, los informes médicos completos de Naabel, fechados en distintos periodos. Aquí está, Naabel, espetó con una voz helada, casi desprovista de emoción, la prueba definitiva e irrefutable. El diagnóstico inapelable de tu infertilidad crónica, irreversible. No hay margen para la duda, ni para nuevas mentiras, ni para patéticas excusas. Tus pruebas hormonales detalladas, tus ecografías transvaginales, los resultados de tus múltiples tratamientos de fertilidad fallidos y los informes de las consultas con los especialistas. Todo está aquí, negro sobre blanco, con sellos y firmas que demuestran su autenticidad. El brillo metálico del instrumental médico mencionado y los términos técnicos de los análisis se cernían sobre Naabel como una sentencia ineludible y definitiva, aplastando cualquier esperanza de negación. La verdad, ahora, no era solo una confesión arrancada bajo presión, sino una realidad científica, documentada y verificable que no admitía discusión alguna.
Su farsa, meticulosamente elaborada y sostenida durante años, se desintegraba por completo bajo el peso abrumador de la evidencia irrefutable, revelando la crueldad de su plan. Naabel solo pudo observar los papeles con una mirada vacía, su rostro reflejando la devastación total de quien sabe que no hay escapatoria posible, que su mundo se ha desvanecido. El shock inicial ante la confesión y las pruebas dio paso a una ola de rabia incontrolable que consumió a David desde las entrañas, una furia helada que se extendía como veneno paralizante por cada fibra de su ser, por cada rincón de su alma. La traición no era solo sobre la paternidad de un hijo, era una afrenta total a su dignidad como hombre, a su confianza más profunda, a la mismísima esencia y a los pilares de su relación, ahora totalmente destruida. Se sentía manipulado, vilmente engañado, utilizado sin escrúpulos, como una pieza más en un juego perverso y egoísta orquestado por la mujer que había jurado amar y en la que había depositado su futuro, sus sueños y su entera existencia. El dolor de esa revelación era tan agudo y punzante que le cortaba el aliento, superando cualquier agonía física que hubiera podido experimentar. Los recuerdos de los momentos compartidos, de los sueños construidos en torno a su hijo, de las promesas de un futuro juntos, se retorcían y se volvían grotescos, teñidos ahora por la sombra ominosa de la mentira y la más profunda decepción. Cada palabra de afecto, cada gesto de cariño de Naabel, cada acto de amor aparente, adquiría una cualidad siniestra, una estratagema más en su gran engaño, un disfraz macabro. David miró a Naabel no con amor, ni siquiera con odio, sino con un profundo abismo de desprecio, desilusión y un desgarro irreparable. La vida que había conocido, el futuro que había planeado con tanta ilusión, todo se había desmoronado en un instante, reducido a cenizas por la cruda verdad de su esterilidad y el silencio cómplice. ¿Creen que la justicia es lenta y vacilante? En este caso, la verdad está a punto de golpear como un rayo implacable, sin previo aviso. Lo que les contaremos a continuación es el presagio de una tormenta legal que lo arrasará absolutamente todo. Naabel no tendrá escapatoria posible, se lo aseguramos. La pregunta más apremiante, la que taladraba la mente de David con una insistencia implacable y una urgencia desmedida, era el origen real y verídico del niño que él había considerado su descendencia, al que había amado como propio. Si Naabel era indudablemente estéril, si su cuerpo no podía concebir, ¿cómo había llegado el pequeño a sus vidas, y de qué forma? La revelación de la infertilidad de Naabel abría una caja de Pandora de posibilidades turbadoras y absolutamente desgarradoras para David. ¿Había sido una adopción encubierta, sin su conocimiento pleno y consentimiento informado? ¿Un donante anónimo de esperma, ocultado con premeditación y frialdad, violando su derecho a la verdad? O, aún peor y más cruel, se trataba de un niño que ni siquiera era biológicamente de Naabel, y ella había permitido que David creyera la farsa completa de un vínculo genético inexistente, una elaborada patraña. Esta incertidumbre angustiosa, esta verdad cruda sobre los orígenes del pequeño, lo sumía en una angustia aún mayor, en un laberinto emocional sin salida aparente. No solo su paternidad estaba en tela de juicio de la forma más dolorosa, sino la identidad misma del niño, el derecho fundamental de un menor a conocer su linaje, y la honestidad de la mujer que debía haber sido su compañera leal en la vida. La traición de Naabel era un laberinto de falsedades interconectadas, de engaños cuidadosamente tramados, que ahora David estaba obligado a desentrañar, paso a paso, con un dolor lacerante, para proteger al ser más inocente e indefenso de este drama, a su hijo. La magnitud del engaño perpetrado por Naabel trascendía lo personal para adentrarse de lleno en el terreno de una crueldad moral casi inhumana, una depravación emocional que dejaba sin aliento. Permitir que David viviera durante años la ilusión de una paternidad biológica, sabiendo perfectamente que era una imposibilidad fisiológica, no era solo una mentira trivial, era un acto de manipulación despiadada, un desprecio absoluto por la confianza, el amor y el futuro compartido de su pareja. ¿Qué nivel de egoísmo desmedido, de desesperación patológica o de cruel ambición puede llevar a una persona a ocultar una condición tan trascendental como la esterilidad, construyendo toda una vida y una familia sobre una falacia tan monumental y dañina? El daño infligido a David era inconmensurable, un corazón destrozado en 1000 pedazos, una fe pulverizada en la humanidad, y la dolorosa certeza de haber sido un mero peón en la ambición egoísta de Naabel por aparentar una familia perfecta ante el mundo, sin importar el coste emocional. Las implicaciones éticas de su decisión son escalofriantes, revelando una faceta oscura, calculadora y fría en la personalidad de Naabel, dispuesta a sacrificar la verdad, la integridad y la felicidad ajena por mantener una fachada impecable.
Esta no era una simple omisión, era una traición calculada con alevosía, con premeditación, con una intención de malicia innegable. ¿Están preparados para el seísmo emocional y las revelaciones que están por venir? La confesión de David es solo el principio de una avalancha. Lo que Naabel ocultó y cómo lo hizo, es una historia de tal calibre que redefinirá el concepto mismo de maldad y astucia. No se lo pierdan por nada del mundo. El silencio de Naabel sobre su infertilidad no era únicamente una cuestión de vergüenza o dolor personal. Era el cimiento sobre el cual erigió una elaborada estructura de apariencias, un castillo de naipes destinado a derrumbarse. La presión social por ser madre, el deseo de cumplir con las expectativas de una relación tradicional, y quizás, el miedo a perder a David si la verdad salía a la luz, la empujaron a una espiral de engaño cada vez más profunda. ¿Cómo lo consiguió? Los indicios apuntan a una simulación meticulosa, citas médicas falsas o encubiertas, ecografías trucadas, y una narrativa constante de dificultades para concebir que David, ingenuamente, aceptaba con comprensión y apoyo. Se sospecha incluso de la implicación de terceros, quizás una cómplice que ayudó a mantener la farsa durante los cruciales meses del embarazo, o la adquisición de un bebé de forma poco transparente, presentando al niño como propio. El secretismo en torno a la gestación, las excusas para evitar a familiares y amigos durante periodos clave, y la insistencia en mantener la privacidad más extrema, ahora cobran un sentido escalofriante, revelando una planificación malévola. Cada una de sus acciones, antes interpretadas como timidez o discreción, se revela ahora como un eslabón más en la cadena de su cruel y cínico montaje, una obra maestra de la decepción que ha dejado una estela de destrucción emocional a su paso. La mayor y más trágica víctima de esta intrincada red de falsedades es, sin lugar a dudas, el niño, un ser inocente cuya identidad y origen han sido envueltos en un manto de mentiras. La revelación de que David no es su padre biológico y que Naabel no es su madre genética, si ese fuera el caso del que David sospecha, plantea un dilema ético y legal de proporciones monumentales. ¿Cómo afectará esta verdad devastadora al desarrollo emocional y psicológico del pequeño cuando sea lo suficientemente mayor para comprenderla? ¿Tiene derecho el niño a conocer a sus verdaderos padres biológicos? La batalla legal que David está a punto de emprender no solo buscará la justicia para él, sino también la verdad absoluta para el menor, garantizando su derecho fundamental a la identidad. Los abogados ya están estudiando no solo la impugnación de la filiación, sino también la posibilidad de buscar la nulidad de la relación bajo la figura de fraude matrimonial por vicio en el consentimiento, lo que podría tener consecuencias económicas y personales devastadoras para Naabel, despojándola de cualquier derecho o reclamo. La exposición de esta farsa no solo desmorona la vida de los adultos, sino que amenaza con dejar una cicatriz permanente e inevitable en el alma de un niño que solo ha conocido una realidad impostada. ¿Creen que el impacto de este engaño puede ser revertido? De ninguna manera. Permanezcan con nosotros, porque el coste humano de esta farsanada es mucho mayor de lo que imaginan, y está a punto de salir a la luz en su totalidad. En medio de la devastación emocional más absoluta, David no dudó un instante. Su rabia, lejos de paralizarlo, se transformó en una determinación inquebrantable para buscar justicia y restaurar la verdad, no solo por él mismo, por el daño irreparable sufrido, sino y sobre todo por el niño, que ahora enfrentaba una identidad incierta y un futuro difuso. Se puso en contacto de inmediato con sus abogados, un equipo legal especializado que ya estudiaba las ramificaciones legales de este fraude flagrante y aberrante. La revelación pública y documentada de la esterilidad de Naabel y el subsecuente engaño sobre la paternidad abrían la puerta a una demanda por falsedad, por dolo, por daños emocionales y psicológicos severos, y posiblemente hasta una impugnación de la filiación que podría tener consecuencias devastadoras para Naabel en todos los aspectos de su vida. Los informes médicos, antes un arma secreta en manos de David, se convertían ahora en la prueba fundamental que, bajo juramento ante la ley, destrozaría cualquier coartada o intento de defensa por parte de Naabel. Naabel, ahora, no solo enfrentaba la furia y el desprecio de David, sino el peso implacable e ineludible de la justicia, que prometía ser tan implacable como la verdad que ella había intentado enterrar bajo capas de simulación. El proceso judicial se vislumbraba largo y doloroso, exhaustivo y mediático, pero David estaba listo para librar esa batalla hasta el final, sin importar el coste personal ni la exposición pública, solo por la verdad. Estamos ante la revelación más explosiva y desgarradora del año, una noticia que cambiará el rumbo de la crónica social para siempre y que ya está generando un escándalo sin precedentes. David ha desenmascarado la mentira gigantesca de Naabel,
quien, acorralada sin escapatoria, ha confesado finalmente su esterilidad, dejando al descubierto una traición sin precedentes que ha destruido no solo un matrimonio, sino una vida entera construida sobre cimientos podridos de engaños. Preparaos para la verdad definitiva que hará temblar los cimientos de la familia, de la confianza y de la sociedad misma, cuestionando todo lo que creíamos saber sobre la honestidad y la lealtad. Una historia de valentía inquebrantable, de manipulación despiadada, de un ocultamiento atroz y de la búsqueda incansable de la justicia en medio de la desolación. No te pierdas ni un solo detalle de este escándalo sin precedentes que está a punto de explotar por completo y que promete revelaciones aún más impactantes. Suscríbete ahora mismo a nuestra plataforma, activa las notificaciones y comparte este contenido para no perderte las próximas entregas exclusivas, las declaraciones que prometemos obtener y cada detalle crucial que revelaremos sobre este caso que tiene a todos en vilo, absolutamente en vilo. Nos despedimos por ahora, pero la verdad apenas comienza a desvelarse, y no se detendrá hasta salir completamente a la luz, cueste lo que cueste.